Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta ponencia de cómo movilizar la conciencia del consultante a través del tarot ontológico. Primero que nada, agradecerle a Rodrigo y a Mariana por permitirme estar aquí en este Congreso de Tarot de Uruguay. Es un gusto el poder compartir con todos ustedes y con toda esta calidad de ponentes maravilloso que me encuentro con muchos amigos, pero también me encuentro con muchas personas de las que estoy deseoso de formar esta amistad, estos nuevos lazos y poder estrecharnos próximamente. Pues bien, en este momento te voy a presentar la ponencia sobre este tema que me ha llevado años trabajar. Y no es que no exista de alguna manera antecedentes sobre esto. Sin embargo, es porque en algunas ocasiones nos preguntamos o queremos llevar nuestra consulta a un nivel más superior, a llevarla más allá, porque queremos que nuestros consultantes en muchas ocasiones se lleven, o al menos eso yo he querido, que se lleven lo más valioso, que puedan empoderarse, que puedan decidir, que realmente tengan una orientación como lo merece a través de un oráculo. Y es importante que nosotros reconozcamos que lo que ellos están haciendo es que van a venir a entablar una relación que quizá no es precisamente de amigos, no es precisamente de maestros, sino de confidentes, porque nos van a confiar aspectos muy importantes e íntimos de su vida y algo que merecen de nosotros es el respeto y es una gran escucha, pero también el reconocer qué y de qué manera les podemos nosotros aportar. Este método que te voy a presentar no es para cualquier persona y preferentemente lo llevamos a través de una formación especializada, en la cual después, al terminar esta ponencia, te comentaré, puesto que requerirá de habilidades de coaching, habilidades incluso terapéuticas, aunque no estaremos viendo un enfoque meramente terapéutico. Pero sí se sustentará, ya lo veremos más adelante, en un vínculo con el evolutivo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a través de esta presentación vas a conocer distintas etapas, vamos a conocer qué es lo que hacemos para movilizar esta conciencia, cómo es que el consultante va a adquirir o a empoderarse a través de sus propias decisiones y de un darse cuenta muy en particular al que le llamaremos quiebre. De hecho, este tipo de método lo que hace es que el consultante pues trabaje bastante y es por ello que te recomiendo que este tipo de trabajo sea con una persona que esté totalmente alineada o dispuesta en el desarrollo personal, en el descubrimiento, en el desarrollo de la conciencia o que esté interesada en el cómo y en el qué hacer. Es decir, que se salga solamente de esta perspectiva predictiva. Y ojo por acá, no es que tengan algo en contra del método predictivo. De hecho, yo mismo hago método predictivo, adivinatorio, entre varios otros métodos que ya te comentaré, pero precisamente es para que el consultante pueda definir hacia dónde dirigirse, qué hacer y no solamente sea a través de lo que le dice el tarot, sino a través de un autodescubrimiento profundo, verdadero. ¿A qué me refiero con verdadero? Porque en muchas ocasiones lo que hacemos a través del tarot es mencionar lo que nosotros vemos y el consultante se queda con la sensación de, ah, ok, ahora sé qué hacer, pero no siente o no se hace partícipe porque no lo ha encontrado por sí mismo. Este método es para llevarle y brindarle las herramientas para que por sí mismo encuentre, se haga cargo y entonces se empodere al decir, yo encontré esta respuesta y ahora sé porque veo lo que no veía. Y por mucho vamos a nosotros a hacer una configuración de entre suma sacerdotisa y ermitaño. Vamos a iluminar esas áreas que estaban oscuras a través de un conocimiento y de una indagación mucho más precisa.
¿Qué te parece entonces si comenzamos? Y te voy a compartir la presentación para también platicarte un poco de mi formación y el por qué o cómo es que llego a desarrollar esta metodología. Pues bien, hace muchos años, hace 7 años, yo estaba en un proceso en el que deseaba certificarme como coach. Y bueno, pues la manera en la que muy acertadamente comencé fue a través de un proceso personal profundo, 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 doloroso, un despertar tremendo de esos en los que decimos, no, 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 el despertar de la conciencia no siempre es todo bello y amoroso. En muchas ocasiones es como una torre, ¿no? Algo que derrumba este sistema de creencias. Y ciertamente en aquel momento yo me reconocí arrogante, soberbio y quizá poco auténtico. Hoy en día me reconozco como un hombre amoroso, libre, auténtico, comprometido y apasionado. Pero llegar hasta este punto no ha sido sencillo. Y además de que como profesión dispongo de la psicología, pues el coaching me brindó herramientas y formas de trabajar a estos grados de profundidad y tener resultados tangibles. El coaching ontológico para ser más exacto, porque hay distintos tipos de coaching y ya lo veremos. Entonces, a través de este proceso pude sanar algunas heridas, pude sanar algunas situaciones fuertes, como quizá un secuestro, como el abandono o sensación de abandono, como abusos físicos, etcétera. Entonces, bueno, pues ha sido toda una travesía que como parte de esa historia me ha traído a este momento y compartirte algo que resulta sumamente útil al momento de combinarlo con el tarot. Y a esto le llamo tarot ontológico. Pues bien, lo que te voy a presentar es como por protocolo mis credenciales. Yo soy licenciado en psicología. Actualmente curso un posgrado en bioenergía y desarrollo humano. Y también soy coach, entre algunas otras formaciones, pero coaching es específicamente ontológico. También trabajo con coaching empresarial, directivo, ejecutivo y coaching de vida. Y bueno, pues estas nada más son algunas presentaciones por protocolo. ¿Qué tenemos también además? Pues que la ontología va a ser el estudio del ser. Así, muy sencillo. ¿Quién lo hace? Bueno, pues lo desarrolla principalmente Rafael Echeverría, que es un hombre chileno. Él es sociólogo y es filósofo incluso de la Universidad de Londres con algunos posgrados y ha escrito mucho al respecto, pero ha desarrollado precisamente este estudio y tratado del ser que es de manera profunda. Aprendemos e interpretamos una realidad que se va transformando. Es decir, lo que nosotros creemos o la manera en la que nosotros consideramos que nos dirigimos o incluso que es el mundo, eso ocurre a través de una interpretación. Y ocurre porque nuestro cerebro procesa esta información. Esto no es tan nuevo porque en realidad Platón ya trabajaba mucho sobre este tema, sobre el ser, sobre qué es lo que ocurre en el mundo y nuestra posición en él. Así que respondemos a la manera en la que interpretamos, pero la ontología nos permite reinterpretar lo que sucedió y resolverlo cuando incluso no creíamos que éramos capaces de transformarnos y de elegir ser. Y esta palabra es sumamente importante porque considero que el poder más importante o relevante que nosotros tenemos es el de la elección, el libre albedrío. Y entonces cuando nosotros podemos tener esta forma de ver las cosas y de decir, ah, ok, esto que yo miro es porque lo he interpretado de esta manera, esto que yo aprendí lo interpreto, es decir, pasa a través de un filtro que constantemente, como la muerte, viene a decirnos cuáles van siendo nuestras nuevas maneras de ser, de pensar, de hacer y quizá ir descubriendo lo que ha estado inconsciente para develarlo y acercarnos más a una integración. Esta forma de verlo le llamamos coaching y el coaching proviene de una historia, bueno, un tanto antigua que se nombraban a los carros
de pasajeros en donde había un intercambio de información. Luego esto pasa al ámbito deportivo, en donde el coach es el que comienza a dirigir y a orientar una forma de hacer que luego se confunde con mentoring, pero también tenemos luego el coaching que ya se dirige a una disciplina para poder lograr metas y lograr objetivos de forma demostrable, es decir, conjuga esta parte filosófica con la ciencia. Pero hay distintos tipos de coaching, como puede ser el coaching de vida, coaching integrativo, el coaching empresarial o el coaching ontológico, entre algunos otros. En este caso, el ontológico nos ayuda a interpretar a los seres humanos, a sus interacciones, sus comportamientos, para lograr estos objetivos que ya les mencionaba. El lenguaje no solo describe una realidad, sino que es una herramienta para generar la realidad, nos dice Echeverría. Pues el coaching ontológico se va a basar mucho en esta comunicación y en el crear un diálogo para conocer las historias que nos contamos. Porque estas historias que nos contamos son las que nos otorgan fuerza, las que nos otorgan ímpetu, las que también nos limitan a poder lograr estos objetivos. Y un aspecto muy importante es que nosotros sepamos indagar para hacer las preguntas que permitan un darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de cómo estamos interpretando, de lo que estamos creando como mundo y entonces transformar nuestro ser a partir de identificar cómo estamos siendo. En realidad, esto no es tanto una técnica, sino que se convierte en un arte porque depende y varía mucho de lo que el otro esté viviendo, cómo el otro esté interpretando y entonces no hay preguntas como tal genéricas, sino que estas preguntas las vamos desarrollando de acuerdo a la interacción o a esta comunicación. Y precisamente el ermitaño y el loco hacen una configuración maravillosa para poder indagar internamente y encontrar puntos de vista y encontrar luz donde no lo estábamos haciendo, porque quizá estábamos buscando las respuestas en lo que estaba iluminado. Y como cuando tiramos las llaves, si buscamos nada más lo que está dentro del farol, pues quizá no las encontramos. Necesitamos explorar más allá, ir hacia afuera. El coaching ontológico como tal, que propone también Rafael Echeverría en su libro de lenguaje ontológico, pues tiene postulados y principios. El primero es que los seres humanos somos seres lingüísticos. Y esto quiere decir que el lenguaje nos distingue de los animales y que es lo que de alguna manera algunos consideran que nos hace más evolucionados, pero sobre todo lo que nos permite generar sociedades y una interacción que va creciendo y que va evolucionando de forma interna. Interna en, en un microcosmos, viéndolo desde la sociedad, pero también nos lleva a una expansión y a una evolución externa. El lenguaje genera, por lo tanto, y este no es inocente, es decir, digo lo que digo por algo, lo digo por mis filtros, lo digo por mi aprendizaje, lo digo porque de alguna manera es lo que socialmente me ha sido también heredado. Y yo puedo generar o crear conversaciones, grupos, empresas, resultados a través de estas conversaciones, de estos cuentos y de este diálogo que estoy teniendo, quizá no solo con los demás, sino conmigo mismo. Por lo tanto, nos creamos en el lenguaje y a través del lenguaje, puesto que cuando cada quien se describe, podemos reevaluar o evaluar más bien su autoestima, su autoconcepto y este poder irse modificando, pero también en base a ello es que podremos lograr algunas cosas. Si yo considero que soy incompetente, entonces posiblemente no estaré haciendo mucho o no estaré teniendo resultados de desarrollo, de expansión, de logros, porque no considero que lo pueda hacer. Es decir, me pongo una limitante desde la conversación o el cuento que yo me cuento. Pues bien,
dentro de estos principios no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las interpretamos y todo lo que esta visión nos ofrece es una interpretación. Porque pues, si le preguntas a un daltónico acerca de los colores, te responderá una cosa. Si le preguntas a un ciego, te responderá otra, porque lo hace en base a sus propias interpretaciones. Por lo tanto, estos mundos son interpretativos y cada persona tiene un mundo distinto. Actuamos en el número dos de acuerdo a cómo somos y somos de acuerdo a cómo actuamos. Así que si somos quizá sabios, actuaremos con sabiduría, ¿sí? Y si actuamos con sabiduría, entonces nos llevará a ser sabios. Número tres, actuamos de acuerdo a los sistemas sociales, es decir, esto que vengo también de familia y de la familia de otra familia y de esta sociedad que nos enseña a hacer. Por lo tanto, estas formas de actuar y de ser se van transformando a lo largo del tiempo y tienen una referencia histórica, social, geopolítica, económica, biológica, de todos estos factores que nos llevan a actuar de determinadas maneras o de tener algunas acciones. Pero nosotros mismos vamos transformando el sistema. Si alguien dice, pues quiero transformar tal sistema, quiero reformarlo, entonces quizá comenzamos a ser revolucionarios, a transformar, a cambiar lo que socialmente veníamos trabajando. Esto es quizá lo que nos enseña precisamente un hierofante, ¿no? Esta manera de ver, esta manera de interpretar a través de estos principios que son quizá un poco más sociales. Pues bien, el coaching ontológico busca generar competencias que puedas hacerlo, competencias emocionales, competencias de hacer, competencias de pensar al momento de comunicarnos y deviene de un proceso liberador del sufrimiento de nuestras propias creencias condicionantes, limitantes, que nos van a permitir relacionarnos con las personas, con los recursos y poder intervenir en las acciones o en los deseos o en las situaciones que nosotros necesitemos para lograr, por supuesto, pues, mayor bienestar, efectividad y en los resultados que interesan. ¿A poco a ti no te interesa el revisar a través del tarot cómo lograr estos resultados? Es decir, muchas personas lo utilizan a forma de conocerse desde las perspectivas de personalidad, pero ¿qué te parece si también nos planteamos preguntas? Puesto que la pregunta va a ser la herramienta fundamental en el tarot ontológico. Y vamos a revisar esta profundidad con los arcanos. Una de las cosas que nosotros queremos crear a través de este tarot ontológico es un quiebre. En el coaching al quiebre le llamaremos rompimiento de nuestra transparencia. Y la transparencia no es más que lo que nosotros creemos que va a suceder. Si tú crees que sales, por ejemplo, de tu casa y vas a tomar tu auto, pues tú comienzas a creer que desayunas, sales de tu casa, tomas de tu auto, tomas la vía, llegas a tu trabajo y comienzas a trabajar, posiblemente. Entonces, un quiebre es lo que sucede que rompe esto que nosotros creíamos que iba a suceder. Por ejemplo, la llanta del carro se poncha y entonces esto genera un darse cuenta de que a lo mejor lo dejamos en un lugar donde había muchos vidrios, pisamos una reja que rompió la llanta, podemos sentirnos angustiados, enojados, tener una serie de expresiones, reflexionar al respecto o decidir que la próxima vez no voy a hacer esto o voy a hacer aquello y entonces nos lleva a tomar acción. Esto es lo que nosotros buscamos a través del tarot ontológico, que nosotros podamos generar este darnos cuenta al vernos y observarnos a nosotros mismos. Desde algunas perspectivas lo comenzaremos a notar incluso transpersonal, pero vamos un poquito más adelante a revisar cuáles son estas limitaciones, porque bien se encuentra entre algunos puntos. Pues bien,
Lo que nosotros deseamos es que autoobservemos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué responsabilidad tenemos de esto. O sea, si a nosotros nos sale una carta como qué es lo que debo de hacer la próxima vez y me sale un 4 de oros, entonces a lo mejor sí me da a revisar mi seguridad, a ser más aprensivo, etcétera. Pero nosotros tenemos más variaciones al respecto, no solamente lo que nos da la carta. Y para ello es muy importante que la pregunta permita que el consultante pueda responder a través de sus propios filtros, de su experiencia. Es decir, que la palabra tiene poder. Y si la palabra tiene poder y el tarotista comunica, esto significa que el tarotista también tiene poder. Pues el lenguaje es una acción, pero ¿qué acciones ejecutamos cuando compartimos lo que vemos en el tarot? Es decir, ¿qué acciones va a ejecutar el consultante cuando escucha nuestra interpretación? ¿Somos realmente responsables de lo que le estamos comunicando a nuestro consultante? ¿Realmente tenemos en cuenta o sabemos siquiera por el consultante qué es lo que plantea, cómo lo está pensando y cuál es el diseño de sus acciones? La interpretación funciona en base de nuestros filtros, pero ¿los nuestros son los adecuados? ¿O es acaso que estamos interpretando en relación al significado del arcano, de nuestra intuición y de las sensaciones, o de nuestras limitaciones personales? Porque si, por ejemplo, para mí algo me parece inadecuado y yo le planteo al consultante que esto es lo que estoy viendo y le digo, no, no, esto es inadecuado, pues entonces estaremos quizá actuando en base a nuestras propias limitaciones. Si yo creo que creer en la magia no funciona, que no es inteligente, pues entonces estaremos actuando a nuestras propias limitaciones. Si yo considero que la persona por la que está preguntando, la situación solo se encasilla a determinadas cosas, solo nos lleva a determinadas situaciones y que tal vez son provechosas, pues quizá hasta incluso estamos decidiendo por el consultante y entonces no nos estamos haciendo responsables de lo que estamos compartiendo. No solamente es cuando le decimos al consultante, esto es lo que tienes o debes de hacer. No, también tenemos una responsabilidad cuando le decimos lo que vemos, pero no estamos seguros quizá de qué es lo que el consultante está interpretando. Y esto nos lleva a preguntarnos si lo que interpretamos se diluye en la interpretación del consultante al no tener esta retroalimentación, o si conocemos bien sus inquietudes, es decir, qué es lo que lo ha movido a preguntar algunas cosas de nuestro consultante. Por ahí, si nuestro consultante pregunta sobre la personalidad de X o Y persona, y nosotros no indagamos más acerca de qué utilidad tiene esto, quizá nosotros podríamos estar incurriendo en algo que no es ético. Sabemos, por lo tanto, si el consultante se hace cargo o no de esto. Se los dejo para que lo piensen y le den un poquito vuelta. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a nosotros identificar cuáles son los actos lingüísticos, puesto que la palabra, como tiene poder, tiene algunos actos lingüísticos y esto significa que al momento de accionar a través del lenguaje, vamos a accionar de una manera un tanto finita, es decir, sin medida, porque podemos nosotros decir muchísimas cosas. Ya Echeverría nos mencionaba, tú puedes utilizar todo el lenguaje posible, pero te llevará a registrar estas acciones de tu lenguaje. Número uno es que afirmamos, y cuando afirmamos vamos a describir el mundo a través de lo que ya es, de lo que ya está, de lo que sucedió o incluso está sucediendo. Pero esto lo podemos validar o invalidar de acuerdo a los demás. Si todos estamos en el exterior y volteamos a ver el cielo, entonces podemos decir el cielo es azul y los demás podrán tener este consenso.
Cuando alguien tiene una afirmación diferente por sus características biológicas, como por ejemplo el daltónico o el ciego, entonces estaremos, ojo, que siempre vamos a estar en un mundo interpretativo, pero estaremos teniendo una afirmación distinta para esta persona en particular. Si nosotros vemos que la templanza tiene dos jarras y lo preguntamos, pues muy posiblemente todos van a decir que sí, que tiene dos jarras. Entonces esto se convierte en algo que describe la imagen de la templanza. Además de que haremos declaraciones y las declaraciones van a crear el mundo y el mundo que nosotros creemos. Esto es válido por una autoridad. ¿Cuál? Pues la que lo declara. Si yo digo estoy feliz, eso es una declaración y yo creo el mundo y el entender para los demás de que estoy feliz, de que me siento feliz y eso va a ser válido porque yo lo estoy declarando. Pero no siempre el que las personas declaren esto lo convertirá en algo fundamentado. Pues bien, nosotros tenemos distintos tipos de declaraciones. Voy a comenzar primero por la del amor. El amor, cuando yo digo te amo, te quiero, pues estamos expresando nuestros sentimientos y estamos expresando el afecto. Esto incluye cuando expresamos el odio, no nada más el amor. Esto es la expresión del amor en toda su extensión, en todas sus dualidades, ¿no? Y su espectro. O cuando nosotros expresamos perdón, pues entonces estaremos haciendo una liberación de la afección, de lo que dolió, de la agresión y entonces generará paz. Cuando nosotros decimos gracias, estaremos reconociendo y por lo tanto dando valor. Gracias por la consulta, gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda y entonces estaremos dando valor a esta competencia o a esta persona. Cuando nosotros decimos no sé, declaramos ignorancia y por lo tanto nos abrimos a las oportunidades de aprendizaje. Cuando nosotros decimos sí, estamos aceptando y entonces genera una congruencia requerida, es decir, sí y hay una acción de recibir, de tomar. Cuando nosotros decimos no, hay una negación y un cierre, hay un límite que se propone. Si te das cuenta, estas declaraciones tienen acciones o generan acciones. Y a esto es a lo que también nos referimos con actos lingüísticos. Pues bien, ¿por qué he dejado los juicios hasta el último? Porque los juicios tienen una aseveración personal. Y esto quiere decir que pueden ser válidos o inválidos, fundados o infundados. Como cuando decimos, busca solo sexo, no te conviene, pues entonces esta es una aseveración mía, el no te conviene y es muy personal. Realmente este es un juicio y no termina siendo muy objetivo porque no es una afirmación, no es lo que nosotros estamos viendo. Estamos enjuiciando. Pues aquí va a ser algo con lo que vamos a trabajar particularmente el día de hoy para esta ponencia, puesto que el tarot ontológico no es solamente este aspecto y cabe resaltar que esta ponencia no significa que ya al verla pues ya pueda realizar un tarot ontológico. Como lo decía en un inicio, requeriremos incluso el desarrollo de algunas habilidades y el reconocimiento y manejo de este tipo de conversaciones a través de la experiencia. También tenemos como acto lingüístico una oferta. Cuando yo ofrezco algo y yo puedo conjugar, por ejemplo, una declaración, ¿no? Yo te ofrezco el perdón, te ofrezco una disculpa por tal acción, yo te ofrezco amor o te estoy proponiendo algo, ¿no? Te estoy dando, no solamente recibiendo. Y cuando tenemos un pedido que solicitamos algo, por favor, dame agua, dame amor, entrégame tu sabiduría. Y entonces estamos teniendo un pedido. También podemos trabajar con las promesas, que son aquellos compromisos en las que ejecutamos acciones en el futuro. Decimos qué es lo que haremos y uno va a esperar a que éstas se cumplan. Es decir, hay partícipe de dos, hay una participación de dos seres, ¿no? De dos entes, el que
el que promete y el que tiene que actuar para que esto se cumpla. Y el tarot ontológico, por lo tanto, actuará en todas y cada uno de estos actos lingüísticos. Cuando yo mencionaba los juicios y sus fundamentos, me estaba refiriendo a que el juicio nos conecta con el pasado, con el presente y con el futuro. Cuando yo mencionaba que quizá un consultante me está diciendo, me está preguntando si su pretendiente es conveniente para su vida, ojo por acá, porque tal vez no escuchamos la pregunta de nuestro consultante, tal vez no identificamos qué es a lo que se refiere y no indagamos en sus inquietudes y entonces solamente lo hacemos así. Y esto es algo en lo que muchas personas incurrimos. Personalmente también he incurrido en situaciones o contextos que un poco lo demandan así y me hago responsable aunado con ello de la manera en la que respondo, porque quizá en alguna dinámica rápida o en alguna intervención en la que no disponemos de un espacio meramente íntimo para hacer este tipo de preguntas o indagaciones, pues entonces otorgamos una respuesta que quizá es más predictiva, más adivinatoria o en la que no sondeamos a la persona. Y no significa que esté mal o que esté bien. Tal vez eso es lo que funciona en determinado contexto, pero el tarot ontológico sí nos lleva a preguntarlo, a indagar y a tomar en cuenta este tipo de situaciones. Porque si estamos viendo que a lo mejor sale un diablo y sale un as de bastos, pues quizá nosotros estamos determinando que no le conviene, pero tiene que ver tal vez con nuestro pasado, con nuestra propia experiencia al respecto. Y nosotros podemos decir si esto está fundado, es decir, tenemos una evidencia o una experiencia, pero esta experiencia no tendrá que ser de nosotros, sino del consultante, porque nosotros no vamos a decidir si esto conviene o no, o incluso si lo va a hacer o no. Esto lo decidirá el consultante. Cuando nosotros tenemos juicios fundados, entonces es mucho más certero el futuro, ¿vale? Porque nos empodera y podemos anticiparnos realmente a qué es lo que puede ocurrir y a las habilidades con las que puedo responder. Ojo con esto, que eso es responsabilidad. Por lo tanto, los juicios nos van a cerrar o abrir las posibilidades. Si yo digo algo de alguien, pues puede abrir o cerrar la posibilidad, pero podríamos cotejarlo con algunos estándares que van a cambiar con el tiempo para juzgar la apariencia, el desempeño, la efectividad, de acuerdo a una visión personal y esto generará una expectativa. Si yo digo, oh, qué buen tarotista es esta persona, yo lo estoy basando en qué, cuál es la experiencia que tengo, qué evidencia tengo. Ya tuve una consulta con esa persona, ya identifiqué o tuve testimonios de otras personas que tuvieron una consulta o solamente le están viendo, ¿no? En este momento tú me estás juzgando y estás juzgándome como un buen o mal tarotista porque te comparto un aspecto del conocimiento. ¿Qué te parece si entonces mejor te invito a que tengas una consulta y que tengas más evidencias y una experiencia que fundamente estos juicios? Pues entonces estaremos haciendo una cotejación. Te voy a poner unos ejemplos. Si se dice, no te quiere, sale el diablo y caballero de bastos solo quiere un revolcón, pues entonces estamos teniendo un juicio. Cuando decimos, mi jefe es gruñón, ¿me aumentará el sueldo? Está teniendo nuestro consultante un juicio de que es gruñón y quizá necesitamos indagar más para poder brindarle una respuesta mucho más certera, porque ahí es cuando el tarot nos dice una cosa y el consultante nos dice otra. ¿Es acaso que el consultante está mintiendo? No, es que hay una falacia, es que hay una carencia de distinción entre sus afirmaciones y está convirtiendo una afirmación en un juicio en afirmación. Aquí te decía, la afirmación describe el mundo a partir de los hechos y el juicio es una aseveración personal.
Si yo digo mi jefe es gruñón, estoy aseverando, pero qué hechos tengo o he tenido para describirlo de esa manera? Pues bien, nosotros emitimos estos juicios como producto de la sociedad, porque sencillamente porque nos lo han enseñado, porque hablamos del presidente, porque nos dejamos guiar también por los juicios de otras personas, les otorgamos validez y quizá hasta incluso podemos dejar a que los otros hagan esos juicios que para nosotros nos parecen relevantes. Por ejemplo, la torre es mala para la relación. Uy, porque esto anuncia término. Oye, y quizá esta persona autoconsultante deseaba ese término de la relación, o quizá está en un momento irreconciliable, o es necesaria ese término de la relación. Entonces, hay que identificar los juicios propios como los juicios del consultante. Por ello, el tarot ontológico requiere de un trabajo personal muy profundo y entrarle realmente a la transformación, ¿vale? No solamente quedarse en el aspecto teórico. Ahora bien, este juicio se puede fundar con afirmaciones del pasado, es decir, tengo estos hechos, ¿no? Del pasado. Vamos a revisar entonces que para fundar o fundamentar este juicio requeriremos algunas características. Y hay una frase que a mí me encanta mucho aquí en México que dice más de Juan lo que Juan dice de Pedro que lo que dice de Pedro. ¿Por qué? Porque los juicios van a dejar entrever nuestra forma de ser, nuestro interior, revelan mucho de nuestra alma, de nuestro pensar, de nuestros filtros, de nuestros condicionamientos sociales, de nuestras formas de interpretar el mundo. Pues la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que interpretamos y compartimos a los demás, dice más de nosotros que lo que estamos diciendo. Y es decir, que actuamos de acuerdo a cómo somos. Pero no te preocupes, ¿eh? No te preocupes porque una persona normalmente dirá, oye, es que entonces debo dejar de juzgar, debo dejar de tener juicios. No, no, no va por ahí. Sin juicios, la vida estaría vacía. Yo te invito más bien a que fundamentes estos juicios y en el tarot ontológico trabajamos en fundamentarlos precisamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la acción que proyectamos. Y es decir, ser conscientes para qué digo lo que digo, por qué lo digo y qué hay dentro de mí que me lleva a decirlo. Quizá has escuchado de los lapsus linguae, esto que Sigmund Freud decía como un error en el lenguaje que en realidad no es inocente y en el que estamos expresando algo del inconsciente. Pues cuando nosotros nos conectamos a través de un oráculo y comenzamos a proyectar, quizá también ahí no solamente está nuestra intuición, sino que también puede estar interviniendo nuestra experiencia personal que puede llevarnos a juzgar lo que estamos diciendo. Número dos es que requerimos tener estándares sostenidos en relación a la acción que proyectamos al futuro, en relación a lo que estamos diciendo. ¿Cómo son estos estándares? Si yo digo es muy bello, ¿a qué me refiero? ¿En base a qué lo estoy diciendo? ¿Cuáles son los criterios de belleza personales? Porque ahí es donde nuestras diferencias entran en conjunción y a lo mejor no son tan compatibles como nosotros queremos. Número tres, el dominio de observación por el cual se emite. ¿Realmente soy consciente de ello o lo estoy diciendo inconscientemente? Puesto que no siempre soy consciente de la forma en la que me expreso y a veces necesito de un espejo, de alguien que me pueda orientar. Y nosotros lo sabemos muy bien porque el tarot funciona precisamente para esto, para que cuando nosotros vamos al tarotista sea un espejo que los pueda ver a través de las cartas de una manera más objetiva. Número cuatro, las afirmaciones que nosotros tenemos de estos estándares, de estos criterios, tienen mucho que ver, pero necesitamos pruebas, pruebas de lo que digo.
Y a veces tu experiencia honesta puede ser una prueba. No necesitas traer el registro, traer la fotografía y decir, es que aquí está la prueba. No, pero pruebas personales, si tú estás diciendo soy incompetente, estoy generando un juicio que considero afirmación y a lo mejor no tengo estas pruebas de este criterio. Es que, ¿qué consideras incompetente? ¿No? Si tú estás diciendo es que soy tímido, entonces, ¿qué pruebas tienes de esta timidez? ¿Vale? Número 5, no encontrar fundamentos para sustentar el juicio contrario es una manera de fundamentar. Es decir, si resulta ser que yo reviso que realmente no tengo una evidencia de que soy tímido, pues entonces está infundamentado. Y me llevaría a sustentar más el juicio de que no soy tímido, soy quizá extrovertido, ¿no? Lo opuesto a introvertido. Así que estas son 5 maneras muy sencillas en su explicación, en su explicación, pero en la práctica está el coco y está el trabajo de nosotros como tarotistas ontológicos. Pues bien, nuestra misión es reorientar, así como este loco invertido, irlo volteando y llevarlo a la autenticidad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos detectando que en nosotros o en el consultante eh, viven las personas de juicios ajenos, es decir, están preguntando, ¿y qué te parece esto? ¿Y qué te parece el otro? ¿Y qué te parece de ello? Para en base a eso yo tener mi juicio, o sea, solamente con ello, eh, pues estoy viviendo del juicio de los demás, ¿no te parece? Si Arturo me dice, ¿qué te pareció la conferencia de Charlie? Y dice, no, a mí me pareció maravillosa, excelente. Y yo digo, uy, es que la conferencia de Charlie fue maravillosa, excelente, aunque sí la haya visto. Y realmente me estoy guiando por el juicio del otro, pues estoy tomando el juicio ajeno, ¿no? Delegándole la autoridad para que tome el juicio que a mí me importa, porque hay una inquietud, yo por algo lo estoy tomando. Y a estas personas es muy característico que les alegra muchísimo el que tengan juicios positivos y les deprime muchísimo el que tengan juicios negativos. Por ejemplo, tenemos muchos consultantes que asisten con nosotros para validar lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos creen o el punto de vista, ¿no? Entonces, estamos teniendo una condición de inautenticidad. ¿Por qué? Porque no están tomando responsabilidad de los hechos, porque en base a los hechos son las afirmaciones. Quizá ya comenzamos a hilar cada vez un poco más las cosas, ¿no? Pues bien, nosotros tenemos un espacio de confrontación. En este espacio de confrontación, que es muy importante, es donde los juicios se toman como afirmaciones sin distinción. Es precisamente que los tomamos como hechos, ¿no? Porque eres incompetente, que te hace creer, cuál evidencia tienes, y esto es confrontativo. Ahora bien, también podemos tener una inconsciencia de los juicios fundados e infundados y yo no saber o vivir en mi ignorancia de que no he cotejado precisamente estas afirmaciones o estos estándares para identificarme como autosuficiente. Algo muy importante es que aunque nosotros vamos a tener una confrontación con la persona a través del tarot, siempre es en un ambiente de respeto. Tanto respeto al tarot, respeto al consultante, a su vivencia y a sus juicios. Pues enjuiciar sus juicios sin este fundamento nos llevará a caer en esta inautenticidad, ¿vale? Y podremos nosotros confrontarnos. Lo que nosotros queremos lograr es la confianza y la autosuficiencia de nuestro consultante, pero que confíe en él a través del tarot, que confíe en que puede hacerlo. Y no solamente porque el tarot le está diciendo qué o cómo hacerlo, sino que él mismo logre encontrar estas respuestas. ¿Dónde vamos a ubicarnos dentro del tarot ontológico? Pues es un vínculo en realidad entre lo evolutivo y lo terapéutico. Cuando yo explico esto a mis alumnos, los explico a través de el método adivinatorio funciona como la semilla base, pues
lo que nos sale en el tarot termina siendo adivinatorio, porque si no, ¿cómo sale eso? ¿Cómo es que la energía la capta, la entrega? ¿Cómo es que nos da este mensaje aun cuando nos proponga una pregunta? ¿Cómo es que, cómo es que sale la pregunta que requerimos? Pues esto es adivinatorio, cercano a la divinidad, cercano a este mensaje, a este super yo. Y puede ser que esto germine en lo predictivo, es decir, que nos lleve más arriba. Por lo tanto, el predictivo abrazará al adivinatorio. Pero tomamos en cuenta el adivinatorio cuando partimos del desconocimiento para descubrir o descubrir lo que ocurrió, ocurre o ocurrirá. Y en el predictivo partimos de una base en donde podemos observar lo que viene ocurriendo y por lo tanto una tendencia. Aquí hay algo muy interesante, pues el evolutivo, cuando hablamos de ello, hablamos de crecimiento, sí, de desarrollo, pero hablamos de llegar de un punto A un punto B. Todos los consejos que nos puede ofrecer el tarot son evolutivos, porque nos está diciendo cómo ser o estar siendo y por lo tanto nos describirá estas acciones para brindarnos una transformación. Cuando, cuando también podemos ver qué es lo que no y entonces pues nos estará quitando la posibilidad de transformación, ¿no? Cuando no está siendo esto evolutivo, sino que solamente nos dice una sentencia, pues nos quita una posibilidad de transformación. Darnos la posibilidad de transformación nos permite evolucionar y llegar a este saber, ¿no? Promover acciones. Ahora bien, el método terapéutico abraza el evolutivo al predictivo y el predictivo al adivinatorio. Y partirá el terapéutico del trabajo interno en el autoconocimiento para procurar la sanación como fin a través de procesos de curación. Es decir, si yo tengo una herida y me curo, me limpio, no significa que ya he sanado, significa que me he curado, pero tener procesos de curación me permitirá poder sanar y vivirme en bienestar y en plenitud. Pero será importante en este método el partir de un por qué, un para qué, un cómo, identificar lo que no funciona como lo que funciona para otorgarle sentido no solamente a nuestra existencia, sino también a nuestro ser y nuestro hacer. Muchas de las herramientas que retoma es la genealogía, las actitudes, valores, máscara, ser inferior, superior, la sombra, promueve la acción analítica y de libre albedrío. Y es importante que identifiquemos que de la parte evolutiva a modelos o enfoques superiores, pues ya estamos hablando de cortes transpersonales, es decir, que promueven la integración de lo que es inconsciente para un desarrollo y movilización de la conciencia. Pues bien, entonces, ¿en dónde queda el ontológico? Pues el ontológico queda justo entre medio del terapéutico y del evolutivo, porque promueve la responsabilidad o la habilidad para responder ante situaciones de aquello que el consultante trae, que le inquieta, que quiere resolver a través de preguntas que produzcan este darse cuenta, este quiebre, esta emoción, esta reflexión de quién y cómo se es, de qué y cómo hace o qué no hace, así como de los resultados que está teniendo de acorde a su intención y a la manera en la que actúa o a la que no actúa. Es decir, el resultado le va a hacer un feedback, una retroalimentación poderosísima, porque si tú quieres lograr algo y no lo tienes, entonces te está diciendo, te está poniendo confrontativamente que eso no está funcionando o que no ha sido suficiente. Este método es confrontativo, ya lo mencioné, porque ponemos al consultante en frente de sus acciones, de sus formas del ser, de sus actos lingüísticos, de sus resultados. Y entonces nosotros, cuando normalmente en una sesión lo que hacemos es lo que hacemos es expresar lo que vemos en el tarot,
y ocupamos el 80% del habla, aquí va a ser al revés. 80% vamos a escuchar y el 20% lo vamos a hacer a través de las preguntas. Pues esto es lo que va a movilizar la conciencia. Muchas veces decimos que si hay una fórmula, digamos, como de la felicidad, algunas personas consideran que primero es tener, luego hacer y luego ser. Necesito tener un carro para entonces llevar a mi novia a salir, para movilizarme, para ir al trabajo, para trabajar y entonces ser trabajador, ser abundante, ser proactivo, ser amoroso. Pero ¿qué te parece entonces si lo invertimos y buscamos la manera de ser amoroso para dar amor y entonces para tener algo como resultado? Pues esto es una propuesta base en el tarot ontológico. Ya nos dice Henry Van Dyke que la felicidad es interior, no exterior, y por lo tanto depende no de lo que tenemos, sino de quiénes o de lo que somos. Y una pregunta también con la que te quiero dejar reflexionando es que si no estás satisfecho con lo que tienes, entonces, ¿estás satisfecho con lo que eres y con lo que haces? Incluso esta pregunta la podemos nosotros trabajar en el tarot. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, que ya voy corto de tiempo. Pues vamos a revisar tres abordajes. Uno, que es a través del simbólico, y estas son solamente algunas propuestas que les tengo para poder trabajarlo desde el tarot ontológico. Pero hay más propuestas y aún incluso estas propuestas requieren profundizar en ello, ¿no? Voy a tomar como algunos aspectos simbólicos, no todos, no nos alcanzaríamos a revisar, y vamos a revisar también lo proyectivo lingüístico y lo interpretativo. ¿A qué me refiero? Si utilizamos lo simbólico, vamos a utilizar, por ejemplo, el pentagrama invertido y vamos a utilizar este símbolo para indagar. ¿Cómo podemos indagar? Pues ya sabemos que el símbolo nos dice, bueno, que habla de esta materialización, de utilizar los elementos para el ser, para su conveniencia, que nos habla de ambición, ¿no? Precisamente de concretar. Y podemos preguntar, ¿piensas en ambiciones? ¿Fundamentas el juicio de ser posesivo? Porque es un símbolo y es una característica que está presente en el diablo. Pero, ¿qué lo propone? Pues además de las cadenas, este pentagrama invertido. Utilizas los recursos para materializar y entonces si el diablo saliera, podríamos estar preguntando esto solamente tomando en cuenta el símbolo. Ahora bien, si nosotros lo utilizamos de manera proyectiva, vamos a observar cuáles son las formas en las que se expresa posicionando al consultante dentro de la carta. Ya lo veremos a continuación. Por ejemplo, si el consultante dice, me veo yo siendo Adán y ofrezco al otro, pero eso me frustra. Entonces, nosotros podemos preguntar a través de los actos lingüísticos, ¿qué ofreces? Estamos hablando de una oferta a los otros y de qué manera lo haces. ¿A qué te encadenas cuando lo haces? ¿Cómo te sientes al verte encadenado? Y esto, si nos damos cuenta que son preguntas que pertenecen a la misma carta del diablo, pueden estar generando conciencia. Ahora bien, si nosotros lo llevamos a un aspecto interpretativo, es decir, que utilizamos la interpretación en su generalidad o en su totalidad del diablo, pues podemos decir, bueno, pues o incluso en su totalidad, en su generalidad o en su simbolismo particular, podemos decir, esto que está aquí representa la vid y esto es gozo. ¿Qué obtienes de complacer a los demás validando sus juicios? ¿Qué importancia tiene que otra persona goce de la misma forma que tú? Si estuvieras en otro momento de tu vida, ¿de qué manera gozarías de esto? Y estamos encaminando en base al simbolismo y en base a su interpretación preguntas que despiertan la conciencia y la movilizan a tomar acción. Ahora bien, profundizando en la parte simbólica, nosotros podemos revisar que el símbolo, ya nos dice Chevalier, que expresa el mundo percibido y vivido como lo experimenta el sujeto. Pues esto es en base al psiquismo afectivo y representativo que principalmente es inconsciente. Vamos a proponer algunos casos.
Por ejemplo, el caso uno, nuestro consultante es masculino, de 35 años, con trabajo en informática como contexto, es de videojuegos su trabajo y está frustrado. Frustrado, característica importante porque así lo expresa él y por lo tanto revisaremos si es un juicio, ¿no? Y vamos a revisar si esta es un juicio, es una declaración, si está fundamentado o no con su trabajo porque ya no le satisface. Esto es una afirmación, es decir, es un hecho, preguntaremos. La pregunta del consultante es, ¿cambiar de trabajo me permitirá sentirme pleno? Y le sale la estrella como respuesta, suponiendo, digamos, una respuesta un tanto breve. Pues bien, si tomamos los aspectos simbólicos, la estrella de David, que me representa sabiduría, espiritualidad y esperanza, me permite preguntar quién quieres ser en tu nuevo trabajo, qué requieres hacer para sentirte satisfecho, qué cosas te reflejarían plenitud y satisfacción. Si nos damos cuenta, estas tres preguntas están enfocadas a las diapositivas anteriores en donde revisábamos este ser, hacer, tener. ¿Quién quieres ser? ¿Qué requieres hacer? ¿Y qué cosas te reflejan plenitud y satisfacción? Es decir, de lo que tienes. Si nosotros tomamos como simbolismo el cabello rubio, que nos representa la conciencia, la claridad, la inteligencia y el contacto espiritual, pues nos podría llevar a la pregunta de cuál pensamiento apoyaría a que cambiarte de trabajo fuese funcional. Y si nos damos cuenta, esta pregunta nos lleva a fundamentar este juicio. ¿Qué dejó de satisfacerte? Y llevamos a la indagación para que el consultante identifique qué cosas requiere satisfacer en este nuevo trabajo. Ya sabemos que la estrella nos va a decir un sí, de alguna manera nos dice un sí, pero es llegar más allá, ir más profundo. Si nosotros tomamos como simbolismo la desnudez, que nos habla de la autenticidad, quitarnos las máscaras, ser vulnerables, la aceptación, la precisión, el autoestima, pues entonces podremos preguntar, cuando te sientes pleno, ¿cuándo te sientes pleno? ¿Y qué características son las que rodean esos momentos de plenitud para que entonces el consultante pueda identificar cuando realmente está pleno en un trabajo, qué es lo que requiere cuidar y por lo tanto qué requiere mostrar al mundo en esa desnudez? Si nosotros nos vamos a través del simbolismo de las jarras, pues que nos representan vinculación, armonía, manejo emocional, nutrición, pues entonces vamos a identificar que nos preguntaríamos de qué manera te vinculas emocionalmente con un nuevo trabajo para sentirte armonioso. Y nos damos cuenta que estamos utilizando el simbolismo para proveernos de preguntas movilizadoras. Ahora bien, si yo lo que quiero es hacerlo a través de una proyección lingüística, pues entonces requerimos que el consultante se identifique en su persona, circunstancia, acción, interacción, herramienta, resultados de su hacer o ser. Ahorita vamos a ver cómo. Proyectados por el inconsciente y movilizados por la pregunta para rastrear sus actos lingüísticos. Tenemos el caso de un consultante no binario de 21 años que estudia leyes y busca pareja en redes sociales y se decepciona, o así dice sentirse, de que solo quieran sexo. Y esto es un juicio. La pregunta que el consultante hace es, ¿cómo debería ser, nuevamente, un juicio de deber ser, nos representa lo social, ¿no? Con las demás personas para consolidar una relación? Esto es una declaración. Esto es la realidad que quiere crear. Sexo, afectiva y espiritual. Y nos sale un 6 de espadas. Pues bien, al consultante le preguntaremos, aquí, ¿quién eres? ¿No? En esta carta le podemos decir, esta carta responde a tu pregunta. ¿Quién serías tú en esta carta? Y a lo mejor el consultante nos dice, uy, yo sería esa persona que está triste, que va ahí, eh, que no encontró lo que quería, está afirmando, ¿no? Y aunque no está herida, piensa constantemente en lo que desea y no es, a lo mejor refiriéndose a las espadas, ¿no? Pero su lenguaje ya nos está hablando de una declaración, que nuestro consultante piensa en lo que desea y no es. Nos damos cuenta como a través del inconsciente
tomamos estas representaciones para revisar si están fundamentadas o no están fundamentadas. ¿Hacia dónde te diriges? Podríamos preguntarle y a lo mejor el consultante dice, hacia tierra, relaciones concretas, en persona, ya no en redes sociales. Está declarando, ya no en redes sociales. ¿A dónde nos está llevando esta pregunta? Pues a que el consultante ya está tomando conciencia e incluso determinando acciones para lo que hacer y entonces sí poder tener las relaciones que quiere. Si le preguntamos qué representa la persona en la carta, qué rema, entonces el consultante cuando responde el deseo de tener una relación completa, podremos identificar que está declarando. Si entonces nosotros tomamos como símbolo, ¿no? Como símbolo y conjunción el agua agitada, que representa la emocionalidad de la que procede, es decir, de dónde viene, ¿no? De las redes sociales, podríamos nosotros preguntarle, ¿qué características tienen las personas en el lugar donde te contactas? ¿Qué evidencias tienes de que solo quieren sexo? Vamos a fundamentar y te das cuenta que ya no es solo lo que estamos escuchando, digamos de forma superficial, sino ir profundo al consultante y entonces que el consultante pueda revisar si esto es verdadero o no, si esto es funcional o no. Si preguntamos cómo debería de ser tú al ver las personas con las que quieres relacionar, cómo deberían de ser a tu ver las personas con las que te quieres relacionar, pues entonces ya estamos revisando precisamente estos estándares que hablábamos antes. ¿Qué ofreces a estas personas para revisar como tal la oferta declaratoria? ¿Cómo les pides? ¿No? Porque quizá hay algo mucho más profundo en donde a lo mejor lo que no está funcionando es la manera de pedir las cosas y a lo mejor puede llevarnos a que solamente pide relaciones sexuales en vez de pedir afecto. Nos damos cuenta entonces que la carta nos ofrece no solamente la respuesta, sino la posibilidad de que el consultante pueda profundizar, tener respuestas propias, ser partícipe y entonces moverse de lugar por cuenta propia, ¿no? Ahora bien, tenemos un tercer caso. En este caso, y ya para finalizar, se interpreta la carta de acuerdo a la metodología o escuela aprendida. Cada quien aprenderá de la manera en la que desee y para utilizar su simbolismo representativo como detonador de preguntas que fundamenten estos juicios. Es decir, esta forma o esta metodología nos ya va a llevar de una manera quizá más directa. El caso 3 es una consultante femenina de 56 años de edad, soltera, jubilada y vive sola, con hijos independientes y en depresión desde hace 4 años a partir de su jubilación, según menciona. La pregunta que nos hace es, ¿qué puedo hacer para dejar de sentirme deprimida? Y la respuesta es un rey de oros. Ojo por acá que podemos hacer muchas más cartas, pero nos vamos a dar cuenta que una carta nos va a ir respondiendo y va a hacer que el consultante se responda de una manera súper completa. Si nosotros identificamos, ok, la carta que tenemos es rey, representa energía masculina madura, representa dominio, liderazgo, maduración, acción, expansión, autoridad. Estamos tomando la interpretación directa de la carta y revisamos que es un rey de oros o de pentáculos. Entonces esto nos dice que materializa, que es elemento tierra, que es paciente, que tiene un proceso de desarrollo, que tiene constancia, que es crecimiento, que es concretitud y que nos brinda seguridad. Pues entonces le podremos preguntar qué distinciones existen entre tu forma de ser actual y la que representa la carta, una vez que le mencionamos qué es lo que significa la carta. Podremos nosotros preguntarle cuáles acciones corresponden a las mostradas en la carta, es decir, a que es un rey, a que, que tiene liderazgo, ¿no? A que concreta y pues revisar cuáles no. De qué manera ofrece sus recursos a los otros, pues es una característica del rey de pentáculos. Si tomamos el simbolismo también y como interpretación de la vid con la que viste, que representa deseo, gozo, abundancia, vitalidad y diversión, que es lo que le da matiz al ser un rey, pues entonces podremos preguntar qué elementos de vitalidad, gozo, diversión y
y nuevamente de vitalidad, integras a tu vida, entonces podremos hacer que el consultante revise qué no está haciendo, qué está omitiendo y todavía le preguntamos cuáles son los elementos que al integrar pueden apoyar a tu bienestar, entonces va a llevarse a su experiencia para fundamentar el qué hacer. Y la pregunta estará respondida como en las anteriores. ¿Qué declaraciones son opuestas al gozo y a la diversión? Entonces le lleva al consultante a preguntarse, caray, pues es que eh, normalmente me quejo mucho, siempre estoy hablando de las cosas que no me gustan y esto es opuesto al gozo y a la diversión, ¿no? Como respuesta, pero le da la posibilidad al consultante de revisarse, de verse así y ser autosuficiente. ¿Qué esperas que ocurra una vez ofrezcas tu ser, hacer y tener? Y estaremos revisando también cómo consolida esta respuesta. Pues muy bien. Una vez que nosotros hemos alcanzado esta fundamentación, que ojo, no es todo lo que trabajamos en tarot odontológico, lo que vamos a hacer es a que el consultante llegue a esta claridad con una reflexión, con esta confrontación, porque nosotros somos los que le preguntamos y él se da la respuesta. Nosotros no vamos a validar su respuesta, nosotros no vamos a juzgar, es solamente que el consultante lo responda. Y en base a eso hacemos otra pregunta. Vamos a generar una retroalimentación de lo dicho por el consultante con el significado de la carta. Es decir, esta carta está mostrando que a través del gozo, de la vitalidad y de compartir, puedes salir de esta depresión porque entonces lo que tú dijiste es que estás quejándote, que no estás compartiendo, que no estás saliendo, etcétera, ¿no? Y entablamos una síntesis. Generamos también una retroalimentación del consultante de sus quiebres. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué es lo que pensaste ahora de que te das cuenta? ¿Qué es lo que estuvo ocurriendo? Eh, ¿Cuál es la emoción más frecuente? Después, elaboramos un plan de acción para que el consultante sepa qué hacer después de su lectura, al terminar la lectura. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora que sabes esta respuesta, ahora que te estás orientando y que identificas qué es lo que estás omitiendo, qué es lo que requieres retomar, ¿cómo lo vas a hacer? Por lo tanto, le vamos a preguntar, para que hagas esto, ¿hay algún límite? ¿Hay algún obstáculo que identifiques? ¿Y qué acciones puedes tener para darle solución a estos obstáculos? Vamos a que establezca un compromiso el consultante, una promesa. Y para ello vamos a poner, sí, límites y consecuencias claras. Estamos yendo más allá de lo que es normalmente una consulta de tarot y estas consecuencias y estos límites requerirán ser constructivos para nuestro consultante. Después vamos a generar valor en la sesión. ¿Cómo te vas? ¿Qué te llevas? ¿De qué te das cuenta? Esta sesión te es útil, la recomendarías a una persona y nos generará valor a nuestra sesión como el consultante en su propio proceso. Y por último, algo que muchos olvidamos hacer es dar un seguimiento. Tiempo después, preguntarle cómo te fue, qué tal van estas acciones, cómo están tus compromisos, los estás sosteniendo, etcétera. Así que te voy a dejar un pequeño ejercicio práctico que consiste en que hagas una pregunta clara de orden evolutivo. Y vamos a otorgar 3 posiciones en tiempo presente. Hazte una pregunta, algo que tú quieras saber. Y la primera carta nos va a reflejar cómo estoy siendo, qué estoy haciendo. La segunda, cuál es el resultado hoy, porque queremos confrontación. Y entonces, ya que tengas estas preguntas, lo que vas a hacer es qué preguntas te ofrecen los simbolismos de cada carta en torno a su posición definida, como lo habíamos mostrado anteriormente. ¿Qué preguntas te harían los arcanos si estuvieras en vivo, si la carta te estuviera hablando, de acuerdo a lo que hacen los arcanos, a la postura corporal que están teniendo, hacia lo que están viendo? ¿Y qué respuestas de estas que te estás otorgando te son más incómodas? ¿Qué sensaciones te genera confrontarte estos resultados que estás teniendo? Pues bien,
Por último, date una interpretación de esta síntesis. ¿Cuál es la respuesta que te vas a dar a través de esto? Si tú quieres conocer más de mí, de los cursos que imparto, el contenido que es divertido, gratuito o temas orientados al despertar espiritual, desarrollo humano a través de las artes místicas y su reconciliación con la ciencia, te invito a que me sigas en mis redes, el Grimorio de Charlie, tanto en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Recientemente comencé en mi canal de YouTube propio porque anteriormente estaba en otro, entonces pues para que me puedas visitar y me apoyes otorgándome un like y compartiendo el contenido, que poco a poco ahí voy. Pero pues otorgo clases de diferentes enfoques: adivinatorio, proyectivo, evolutivo, terapéutico, ontológico, kármico, espiritual, espiritista, transpersonal, aunque mi método personal en las lecturas es transpersonal. Y trabajo con distintos sistemas de barajas, distintos sistemas oraculares, con magia, con algunos aspectos de la psicología, con la psicoterapia, que mi modelo es transpersonal también, y me especializo en psicoterapia sexual y de parejas. Actualmente, de hecho, estoy dando un curso de tarot, un curso especializante de tarot, sexo y relaciones. También doy de coaching de distintos tipos. Y bueno, ahí hay una variedad bastante interesante que me puedes preguntar si en algo de mi saber y de mi conocimiento te puedo servir. Pues entonces pregúntame nada más y ya iremos revisando de qué manera podemos aportar. Y será un gran placer y honor estar ahí para ti. Por último, si tú te quedaste picado con esta parte del tarot ontológico y del ir más allá del cómo movilizarnos, o por el contrario, de hacer un proceso personal de tarot ontológico con tus resultados, ya sea porque quieres lograr algo, porque no lo estás logrando, porque estás atorado en una situación y quieres ir más allá, pues te invito entonces a el curso que estaré dando en octubre de tarot ontológico. Es un curso de tarot especializante. Así que mándame mensaje a través de mis redes sociales para que te apuntes o para constatar una cita conmigo, ¿vale? Con todo placer, con todo gusto y un muchísimo agradecimiento a este Congreso de Tarot de Uruguay. Mis más deseos honestos de que esto sea un exitazo y de que no sea el primero en participar con ustedes la primera vez y tampoco la última. Así que besos, abrazos. Nos vemos muy pronto en el Grimorio de Charlie de mis redes sociales. Bye bye.